Hola, nos volvemos a encontrar para leer la Biblia. Hoy vamos a leer Romanos capítulo 8. En el capítulo anterior habíamos leído, así como en el 6, que, que nosotros participamos de la muerte y resurrección de Jesús, de manera que cuando Él muere, nuestro cuerpo pecaminoso también muere, y cuando Él resucita, nosotros empezamos un nuevo nacimiento, una nueva vida en el Espíritu de Dios. Este capítulo empieza así. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Cuando nos unimos a Él y participamos de su muerte y su resurrección, ya no estamos sometidos a ninguna condenación. El versículo 4. A fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. También habíamos dicho a breves rasgos lo que significa vivir en el Espíritu. En este capítulo lo comenta un poco más en los versículos que vamos a leer ahora, del 5. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Versículo 9. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. ¿Sí? En todos estos versículos ya nos habla de que una vez que hemos experimentado ese nuevo nacimiento en Jesús, el Espíritu de Dios viene a vivir en nosotros. Y en el versículo 9 dice que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. O sea que un cristiano, para ser un verdadero cristiano, un verdadero seguidor de Cristo, tiene que tener el Espíritu de Dios. Versículo 12. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y aquí voy a hacer una pausa. No todos los humanos somos hijos de Dios, todos somos creación de Dios. Pero para ser hijos de Dios se necesita cumplir con ciertos requisitos. Vamos a ver en Juan 1:12. Dice, mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Es necesario recibirlo en nuestra vida y creer en Él para poder ser hechos hijos de Dios. Y volvemos a leer lo que habíamos leído aquí en Romanos, versículo 14, que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Es decir, que si alguien dice que es hijo de Dios y actúa de una forma que no representa al Señor a quien dice seguir, no tiene el Espíritu de Dios y por lo tanto no es hijo de Dios. Versículo 15. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar Abba, Padre. Abba es una palabra aramea que denota una relación de confianza y de amor entre Padre, Dios, Hijo, nosotros. ¿Sí? Es como decir papito querido o papito amado. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Bueno, esto es una parte también muy bonita, yo la tengo subrayada. Es una promesa de parte de Dios que dice que, bueno, el Espíritu viene a vivir en nosotros y el Espíritu de Dios le dice a nuestro espíritu
que somos hijos de Dios. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Qué bonito, esa certeza de saber que tenemos un Padre celestial que nos ama y que nos amó tanto que fue capaz de entregar a su Hijo por nosotros. Bien, de aquí nos saltamos al versículo 26. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Este también es un versículo muy bonito. A mí me ha pasado a veces que estoy orando y no sé muy bien qué pedir porque en ese momento no sé cuál es la voluntad de Dios para lo que estoy pidiendo o para la persona por la quien estoy orando. Entonces lo que hago es decir: Espíritu Santo, intercede por mí. Aquí dice en el versículo 27 que Él intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es lo mejor que nos puede pasar. Dice la Biblia en otro pasaje que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Seguimos, versículo 28. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Ese es uno de mis versículos favoritos de la Biblia. Si no lo tienen subrayado, subrayenlo y apréndanselo, guárdenlo en su corazón, porque esto les va a servir para el resto de sus vidas. Lo leemos otra vez. Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Todas las cosas. Es decir, que si tú amas a Dios, cualquier cosa que te pase, aunque desde tu perspectiva humana sea algo adverso, sea algo feo, sea algo triste, no importa, Dios va a hacer que eso te beneficie de alguna forma. Si alguien te hizo daño, si alguien te hizo algún mal, y si tú amas a Dios, Él va a hacer que eso te beneficie. El versículo continúa diciendo: los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Es decir, que para poder recibir esta promesa de Dios es necesario que le amemos y que seamos llamados conforme a su propósito. Dios nos llama, si estamos en tinieblas, nos llama a la luz. Si estamos en pecado, nos llama a la santidad. Si estamos en la incredulidad, nos llama a la fe. Y si tú respondes a ese llamado y vienes a vivir en el propósito de Dios, no para cumplir solo tus planes, solo lo que tú quieres, tu voluntad, sino que te sometes a vivir en el propósito de Dios, vas a recibir esta promesa para tu vida. Versículo 31. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Y este es un versículo que también es una promesa. Cuando estemos pasando alguna necesidad, recordemos que tenemos un Dios quien no escatimó ni a su propio Hijo, quien lo entregó por nosotros, y que si fue capaz de hacer algo así, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las otras cosas que necesitamos? Versículo 37. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Hasta aquí llegamos, nos vemos en la próxima.